Aleluya. Santo es el Señor. Amados y amigos, en esta hora, hermana Aura, en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones con ustedes en sus hogares, agradecemos que estos medios de comunicación, ¿verdad? El Señor los ha permitido para que cada vida sea renovada, sea restaurada, sea vivificada por medio a su santa y divina palabra. Amén. Sí, fíjense que ahora les traemos un tema muy importante. Aleluya. Y lo traemos basado en forma de pregunta. Y queremos que en esta ocasión, ¿verdad?, nos enfoquemos bastante en nuestra vida espiritual. De qué forma nosotros estamos haciendo las cosas ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Sí, la pregunta es, ¿cuántas trenzas te han cortado los filisteos? ¿O cuántas que dejas? Fíjate, nuestra vida espiritual está llena de dones y talentos que Dios nos ha dado. ¿Cómo los has ido perdiendo tú? ¿Los has mantenido? Bueno, esa es la pregunta que Dios nos quiere hacer ahora. Nos quiere hacer a todos, también a mí, no solo a ustedes. ¿Cuántas trenzas te han cortado los filisteos? Sí, y fíjate que la cita bíblica la traemos en el libro de los Jueces, en el capítulo 16 y el verso 20. Y dice así rápidamente, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Wow, qué triste que el Espíritu de Dios se aparte de nuestras vidas. ¿Le dice algo esto? Bueno, y algo muy serio. Y por lo tanto, vamos a poner esta dulce palabra preciosa, manjar para nuestra vida espiritual, en las dulces manos del Espíritu Santo. Amén. Sí, Padre Santo que estás en los cielos, te honro en esta hora. Te doy gracias infinitamente, Padre, por cada vida, por cada ser que se tomará el tiempo, Padre, para escuchar esta palabra tuya, no mía. Yo solo soy un instrumento tuyo. Usa mi voz, usa mi boca, Señor. Esta garganta es tuya, Padre Santo. Y sé que estás obrando en cada vida, en todo el mundo. Gracias por abrir estos medios. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar, Señor, llegando a cada hogar, a cada vida. Llénalos de ti, de tu presencia. Que sean vivificados, restaurados, renovados por medio de tu palabra. Padre, gracias te doy por mi vida. Sigue usándome, Padre. Que tu Santo Espíritu tome el control, Señor amado, de este precioso momento. Y toque los corazones, Padre. Y aquellos que aún no te conocen y escuchan esta palabra, Señor, se den cuenta que verdaderamente tú eres un Dios que da poder, que da unción cuando verdaderamente lo buscamos. Y que si quieren formar parte del redil de tu Hijo Jesucristo, Padre, que no lo duden, porque el tiempo se agota. Bendecimos cada vida de ellas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Santo es el Señor. Vean, tenemos algo muy serio acá. Y vamos a hablar de lo que es la vida de Sansón, pues ya se dieron cuenta. Bueno, es una historia que es muy famosa, todos conocemos, pero vamos a darle un enfoque a ver qué es lo que pasó con la vida de Sansón y lo vamos a enrolar a nuestras vidas también. Sí, porque es necesario que nosotros nos demos cuenta que verdaderamente necesitamos del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y que hay cosas que debemos de mantener firmes siempre en nuestras vidas para no contristar el Santo Espíritu de Dios. Amén. Sí. En los tiempos de los jueces, fíjense ustedes, en el pueblo de Israel sabíamos muy bien que no había rey. Y todos hacían lo que bien les parecía. Y si bien nosotros nos damos cuenta que cada vez que se veían en aprietos, en problemas, ¿verdad?, atacados por aquellos que estaban haciendo de sus vidas, ¿verdad?, lo que se les placía, lloraban pidiendo a Dios ayuda, mis amados. Y una vez que Dios les mandaba la ayuda, en ese tiempo Dios mandaba jueces, ¿verdad?, que Él ponía su espíritu en ellos y les ayudaba. Gobernaban los jueces en ese tiempo, ¿verdad? Pero una vez este juez moría, los israelitas volvían a hacer lo mismo. Qué triste. Volvían a hacer lo mismo, volvían a hacer lo malo y así se la pasaban como personas obstinadas. Sí, terquedad espiritual. Volvían a lo malo y una vez se veían en lo malo que ya no daban, volvían a clamar a Dios y Dios nuevamente les escuchaba. Ahí también podemos darnos cuenta de lo que son las misericordias preciosas, maravillosas y eternas de nuestro Padre Celestial. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces,
Entre los jueces que habían ahí, ¿verdad? Que gobernaron, les voy a hacer mención de esos jueces. Entre ellos estaba Otoniel. ¿Se recuerdan de Otoniel? Era el sobrino de Caleb, ¿verdad? También estaba Ahod, el que era zurdo, fíjense. También Sangar, que con una aguijada de bueyes mató a 600 hombres. Aleluya. Escucharon hablar de Débora, también la profetisa, ¿verdad? Que junto a Barak también venció. Aleluya. Y ayudó con la ayuda de Dios al pueblo de Israel. Entonces, recordamos a Gedeón. Gedeón también fue uno de los jueces que fue llamado Jerobbaal. Bendito sea su nombre para siempre. También tenemos a Tola y Jair, a Jefté, a Ibsam, Elón y Abdón. Y por último, a Samuel. El profeta Samuel también gobernó al pueblo de Israel como juez, ¿verdad? Bendito sea Dios. Entonces, fíjese que los padres de Sansón, el padre de Sansón era Manoa, y este nombre en hebreo significa descanso. Por tanto, por medio al padre de Sansón, el Señor mandó un descanso cuando se le dijo a la madre de Sansón, ¿verdad? De que el hijo que ella iba a tener, pues iba a empezar a ayudar al pueblo, a salvar al pueblo de Israel. Sansón en hebreo quiere decir chinchón, que es semejante a lo que es el sol, fuerte, hijo del pavor. La fuerza de Sansón daba pavor a todos los que le rodeaban. Aleluya, bendito Dios. Entonces, lo que es el pavor, ¿verdad? Hacía temblar a las personas cuando veían a Sansón. Pero, ¿por qué? Porque verdaderamente cuando nosotros nos demos cuenta de cómo Sansón fue manejando los dones que Dios le dio, ¿verdad? No lo hizo de una forma correcta, una forma que le agradaba a Dios. Y así es como nosotros vamos a darnos cuenta también si verdaderamente estamos haciendo las cosas como Dios manda. Amén. Sí. Entonces, Dalila juega un papel muy importante en la vida de Sansón. Gracias a ella, ¿verdad? Bueno, Sansón terminó como terminó. Entonces, Dalila, su significado en hebreo es Delilah, que es coqueta o lánguida. Y lánguida es una persona frágil, una persona que es débil y tiene falta de consistencia. Así que también los nombres, ¿verdad? A veces tienen mucho que ver en nuestras vidas. Bueno, no todos. Pero bueno, vamos entonces. Ya les di una pequeña introducción de lo que vamos a hablar. Tenemos acá algo que son los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios que Dios puso en la vida de Sansón. Por eso, las 7 trenzas, las 7 guedejas de Sansón. Fíjense. Ahí está la respuesta. En Isaías 11:2 nos hablan de los 7 espíritus de Dios, que es el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu del temor del Señor. Fíjense. Analicemos si nosotros tenemos eso. Analicémoslo y si los estamos manejando bien, cualquiera de ellos. Entonces, ¿cómo Sansón fue perdiendo estos dones? ¿Cómo Sansón fue perdiendo su fuerza, la unción? Amén. Y es que ahora nosotros nos vamos a dar cuenta qué fue lo que pasó con Sansón. Varias actitudes tomadas por Sansón le hicieron contristar al Santo Espíritu de Dios. Pero Dios sabía, fíjense cómo son las cosas, que Dios sabía que Sansón no iba a terminar el propósito para el cual fue apartado desde el vientre de su madre. Recuérdense que Sansón fue nazareo desde que estaba en el vientre de su madre. Que hasta la madre le prohibieron que comiera todo lo que tuviera que ver con lo de las uvas, el vino, las uvas y todo eso. Amén. Sí, a Sansón se le prohibió que no bebiera vino también y que no le cortaran su cabello. Fíjese, él ya estaba apartado desde el vientre de su madre con ese propósito de que él iba a comenzará, como dice en Jueces 13:5, parte B, que él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Pero pongámosle atención al verbo comenzará más adelante. Amén. Sí, entonces, la primera actitud de Sansón que lo hizo perder o debilitar el poder de Dios, veamos cuál fue. Pongamos atención. El primer acto que él hizo fue el de menosprecio. Fíjense, pongamos atención en eso
y analicémonos a nosotros mismos, ¿verdad? Si verdaderamente nosotros vamos a ser Sansones, vamos a estar actuando como él. Amén. Y pongamos atención a nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque verdaderamente Dios necesita obreros que estén enfocados en su obra, que estén enfocados y tomando bien en serio al Espíritu Santo de Dios con los dones que ha puesto en nuestras vidas. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, el acto de menosprecio lo podemos ver ahí en Jueces 14, del 1 al 3. Entonces, vamos a leer acá en el libro de los Jueces, siempre 14, capítulo 14, del 1 al 3. Y miren lo que nos dice la palabra de Dios. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Aleluya. Porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Todo venía de Dios. Pero acá Sansón no puso atención a lo que su padre le dijo, ¿verdad? Y en este caso podemos también poner a Manoah, ¿verdad? Que no entendía que todo venía de Dios, aunque a él le pareció mal, pero a Sansón le gustó esa mujer. ¿Qué hizo? No atendió el consejo de sus padres. Sí, él perdió allí el espíritu del consejo. ¿Cuántas veces nosotros nos han aconsejado cuando queremos tomar una decisión y ante los ojos de los sabios, ¿verdad? Porque no vamos a ir a pedir consejo a una persona que no tiene el Espíritu de Dios. Ahí el error y la caída de muchos. Porque la Biblia nos cuenta historias, ¿verdad? Que verdaderamente cuando los jóvenes se inclinan en la consejería de los mismos jóvenes de sus edades, es un caos su vida. Pero si toman la consejería de los ancianos, en donde está la sabiduría, les va a ir bien. Hasta este punto Manoah no sabía que todo venía de Dios, pero él lo aconsejó. Sansón no atendió. El Señor dejó que eso pasara. ¿Por qué? Porque el celo de Jehová era que los hijos y las hijas de su pueblo no fueran dadas a pueblos extranjeros, por la mezcla que hacen, ¿verdad? Y que se los atraen a la perdición, a adorar a dioses ajenos a él. Muy bien, el segundo acto fue el acto de ostentación. Y esto lo vamos a ver también ahí mismo en Jueces 14, 12, 14. Y dice así: y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma y lo oiremos. Entonces él les dijo el enigma. Dice: el devorador salió, dice, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron aclararle el enigma en 3 días. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasó con esto? Sansón usaba su poder para hacerlo ver a los demás. Sí, él se creía mucho. En este caso lo podemos ver así. Fíjense, entonces, ¿qué pasó con estos jóvenes? Estas personas tuvieron que usar otros medios para poder descifrar el enigma que Sansón les había dado. ¿Por qué? Porque ellos no querían ser despojados de sus bienes. Y utilizó a la mujer, ¿verdad? Con amenaza, los filisteos utilizaron a la mujer de Sansón para que le descifrara el enigma. Una vez él le descifró el enigma, dándose cuenta que había sido persuadida, ¿verdad? Y amenazada,
Pues lo hizo. Pero Sansón, ¿qué hizo? Como le descifraron el enigma, él pues no sacó de su propio bolsillo lo que había propuesto él mismo, sino que él fue y mató a otros filisteos y los despojó para poder pagar el precio del asunto del enigma que fue resuelto. Fíjense, entonces todo el poder él lo estaba usando para lucirlo, para hacerse fuerte, para que todos vieran que él podía hacer lo que él quería. Un abuso de los dones. Sí, ¿qué estás haciendo tú con tus dones? Estás haciéndote grande, haciendo que todos crean que porque tú tienes este don maravilloso y que Dios lo está usando, tú quieres resaltarlo, hacerlo que todos lo vean y te respeten o te alaben por eso. No, da primero la gloria a Dios y no dejes que este acto de ostentación también llegue a tu vida. Amén. Bueno, vamos con el tercer acto. Y en el tercer acto vamos con lo que es el acto vengativo. Y ese acto vengativo lo vamos a encontrar en Jueces 15, del capítulo 1 al 5. Y nos dice: aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo: entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Ay, santo, aleluya. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Fíjense, le negaron la mujer. Mas su hermana menor no es más preciosa que ella, no es más hermosa que ella. Tómala, pues, en su lugar. Entonces le dijo Sansón: disculpa, dice, sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos, si mal les hiciere. Aleluya. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Aleluya. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. ¡Wow! La venganza. Se enojó Sansón porque le quitaron a su mujer. Se la dieron a su amigo. ¿Qué hizo? Acto de venganza. ¿Por qué no dejó eso así? Le dejan la venganza a Dios. Perdió el espíritu de la inteligencia. Sí. Con el espíritu, dicen, con el acto de la ostentación, el anterior que vimos, él perdió el espíritu de la sabiduría. Porque él andaba haciendo notorio su poder. Pero acá con el acto de venganza, él pierde el espíritu de la inteligencia, usándolo para venganza. Dios no nos ha dado la inteligencia a nosotros para que la mal usemos. Tenemos que tener mucho cuidado con los dones que Dios nos ha dado. ¿De qué forma los vamos a usar? Amén. El cuarto acto es el acto de fornicación. Mucho cuidado con esto. Aleluya. Jueces 16:1 nos dice, aleluya. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Fíjense, un hombre desde el vientre de su madre fue elegido y termina en fornicación. ¡Wow! A veces nosotros nos descuidamos en nuestra vida espiritual y queremos hacer con nuestra vida todo lo que nos venga en gana hacer. Y el acto de fornicación acá nos habla, él se llegó a una ramera, a una mujer de la vida. Pero precisamente el acto de fornicación no es acostarte con alguien que no sea tu esposo o tu esposa. Podemos fornicar con dioses ajenos también en la vida espiritual. Y ese es uno de los cuidados que nosotros debemos de tener. Aquí, Sansón perdió el espíritu del temor del Señor. Y eso es muy peligroso. Cuando ya vamos más allá, entramos en idolatría, entramos en la fornicación con otros dioses, con otras cosas que no precisamente vayan a ser ídolos.
y los idolatramos. Entramos a fornicar con ellos, o sea, a formar parte con ellos. No precisamente es acostarte con una mujer o con un hombre, dependiendo de tu situación, seas hombre, seas mujer, ¿verdad? Pero Sansón perdió acá el temor de Dios. Muchas veces nos pasa eso. Y como continuamos, ¿verdad?, en nuestra vida cotidiana, haciendo la obra del Señor, pensamos que todavía estamos bien allí con el Señor. No importa lo que hayamos hecho, el Señor sigue con nosotros. Espérate. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! En el acto número 5 tenemos lo que es el acto de desorden. Tu vida está ordenada. Vea, Jueces 16:3 también nos dice: mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Aleluya. ¿Por qué tienes que hacer un desorden en tu vida dando a conocer lo que Dios ha puesto en ti? Mira, este Sansón, ¿qué hizo? Porque cuando después que él se llegó a la mujer ramera, ¿verdad?, se lo dijeron a todos los de Gaza y rodearon y acecharon toda esa noche queriéndolo atrapar. Y él, ¿qué hizo? Él se levantó a la medianoche haciendo uso abusivo, si se puede decir, ¿verdad?, de su don de fuerza. Él quitó las puertas de ahí del lugar donde estaba. Imagino que eran unas puertas grandísimas donde cerraban, ¿verdad? Y él se las puso en el hombro y caminó con ellas y se fue como si nada. ¿Qué acto de desorden es este? ¿Por qué queremos hacer nosotros prevalecer con nuestros dones, haciendo que nos vean que somos más espirituales que otros, que tenemos más dones que otros, que los dones que yo tengo son mejores que los de los otros? Y hacemos mal uso de ello, abusamos de ello. ¿Para qué? Para que todos lo vean y para que todos digan: miran, ese hermanito, esa hermanita, ese don que tiene, mira cómo lo usa verdaderamente, es mejor que todos, es más santa, es más santo que todos. Hacemos ese uso de los dones, pero de una forma desordenada. Porque yo pienso, y tengo el Espíritu de Dios, que entre más Dios te da, es cierto, más te demanda, pero más humilde debes de ser. Más calladito, más tranquilo, más manso. Aleluya. Y era cosa que Sansón no tenía. Entonces, ve poniendo todo eso en tu vida. Y ve analizándote tú cómo estás. Aquí, entonces, él perdió el espíritu de poder por hacer mal uso de él. Allí perdió el poder. Acto número 6. El acto de mentira. ¿Cuántas veces mentimos? ¿A quién le mentimos? ¿Cómo mentimos y por qué mentimos? Aleluya. Jueces 16:10 nos dice: entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrá ser atado. Miren a Dalila, hasta que lo hizo caer. ¿Por qué? Porque él entró en juego de mentiras con ella, diciéndole 1000 veces que cada cosa que le hicieran con eso, él iba a perder su fuerza. Y Dalila lo hacía y no funcionaba. Siempre tenía la fuerza. Se dio cuenta que él estaba mintiendo. Pero ya quizás Dalila lo cansó y al fin él, dicen que, ¿verdad?, de tanto que ella lo presionó, se redujo su alma en mortal angustia. Mortal angustia, o sea, ahí estaba su muerte. ¿Cuántas veces el enemigo no viene a acecharnos y acecharnos y acecharnos y nosotros seguimos constantemente resistiéndole? ¿Por qué? Porque sabemos que si nosotros dejamos que el enemigo invada el territorio nuestro en la vida espiritual, aleluya, mortalmente hablando en la espiritualidad de nuestra vida, aleluya, nos vamos a angustiar. Y esto le pasó a Sansón. De tanto que ella lo presionaba,
entró en una angustia mortal. O sea que esto lo iba a llevar a la muerte. Porque dejó que la mentira entrara a formar parte de un juego espiritual. Y al fin de tanto cedió. No resistió al enemigo, en este caso, que estaba usando a Dalila para acabar con su vida. Aleluya. Entonces ahí él perdió el espíritu de conocimiento, porque lo usó para engañar, para mentir. Fíjense, si tenemos el conocimiento de Dios, ese don maravilloso, no lo usemos mal. Que sea para edificación no solo nuestra, sino la de los demás. Amén. Y por último tenemos el acto de adormecimiento. Adormecimiento. Jueces 16:20 nos dice lo que leímos al principio. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que ya Jehová se había apartado de él. ¡Wow! ¡Qué interesante esto! Él no sabía que ya el Espíritu de Dios lo había dejado. 7 veces, 7 pasos en donde el Señor lo estuvo probando. Y en ninguna él pudo demostrar madurez espiritual a Dios. En ninguno él pudo demostrar que verdaderamente había sido elegido por Dios para comenzar a salvar al pueblo de Israel. Comenzar, pero no terminar. Y este es el verbo al cual nosotros le tenemos que poner atención, porque Dios le dijo a Manoa, su padre, ¿verdad?, que él comenzará a salvar al pueblo de Israel. Dios sabía que él iba a comenzar, pero que no iba a terminar. Amén. Sí. ¿Y qué pasó con Sansón? Ahí mismo, donde le declaró toda la verdad a Dalila, pues Dalila llamó al filisteo para que lo rapara, le quitara las 7 trenzas que ella misma le había hecho en su cabello. Y de ahí sí, perdió la fuerza y no pudo salir victorioso como él pensó que saldría. Él pensó que podía jugar con Dios. A todos los siervos y siervas que juegan con Dios piensan que, aunque estén sirviéndole a Dios, aunque estén ahí en esa obra, aunque estén ministrando, aunque estén haciendo todo, piensan que ahí está Dios. Ok, Dios los usa. Pero no los usa por ellos, los usa por piedad y por misericordia a aquellos que van en busca de Dios. Porque en aquel gran día, como dice la palabra del Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Aleluya. Sansón perdió. Y el poder de Sansón no estaba en sus trenzas. Fíjense qué curioso, ¿no? No. El poder que tenía Sansón estaba ahí dentro de él. Era el Espíritu de Dios que le daba el poder. Sí. Sin embargo, fíjense, le sacaron los ojos. Y lo usaron como esclavo haciendo cosas que agradaban a los filisteos. Amén. Entonces, vemos que Sansón fue una persona inmadura. ¿Cuántos inmaduros espirituales sabemos? Y digo habemos porque verdaderamente tienen que haber ocasiones en que quizás no captamos lo que verdaderamente tiene que ser en el momento que es. Aleluya. ¿Cuántos Sansones hay que hemos perdido esas guedejas? Que hemos perdido talentos, que hemos perdido todo lo que Dios nos ha dado, hemos contristado al Santo Espíritu de Dios, que vamos a esperar que nos abandone y nos deje a la muerte. Pero miren a dónde llega la misericordia de Dios. Todavía, en el tiempo que Sansón estuvo esclavo con los filisteos, le dice que le volvió a crecer su cabello, o sea, se volvió a renovar. Y lo llevaron para que fuera de payaso, como podemos decir a todos ellos.
Pero él, con la ayuda de alguien allí, solo pidió tocar las paredes. Y tan solo esa vez le dijo al Señor, por esta última vez, ayúdame a vengarme de los filisteos por mis ojos. Oigan hasta allí. Por sus ojos. ¿A dónde llega la inmadurez de Sansón? Que le pedimos a Dios que haga algo por uno mismo. Yo creo que también le faltó madurez hasta el último momento a Sansón. Pero Dios, en su infinita misericordia, como había dicho, en su mortal, ¿verdad?, angustia que se dio a Dalila, ahí mismo Sansón murió. Él votó porque le volvió la fuerza. El Espíritu de Dios le concedió ese último deseo, le dio la fuerza de nuevo y botó todo ese edificio donde mató a muchos, que fueron más los que mató ahí en ese momento que los que había matado en vida. La inmadurez espiritual, mis amados, a veces nos conlleva a perder tanto en el camino, en la obra del Señor, porque no sabemos manejar bien lo que Dios nos ha dado. Entonces, Sansón fue una persona inmadura que no supo manejar lo que Dios le había dado. Desde el vientre de su madre, él fue elegido. Y él poco a poco, conforme fue viendo que tenía fuerza, hacía alusión a esa fuerza, que ese poder que tenía, ¿verdad? Pero no lo supo manejar con sabiduría, con inteligencia. Sansón comenzó a salvar a Israel, pero no terminó. No terminó. Podemos considerar que se dejó llevar por sus emociones. A veces no es bueno emocionarse tanto. La emoción es momentánea. No dejemos que el emocionalismo nos haga tropezar, nos haga caer y después sirvamos de hazme reír a los demás. En este caso, como terminó Sansón. Y eso es lo que el enemigo quiere. Que nosotros nos veamos en esa misma situación de Sansón, poniéndonos Dalilas en el camino. Dalilas que nos angustien, que nos presionen, que estén cada día allí puchándonos, diciéndonos cómo es esto, cómo es lo otro. Hay cosas que Dios te da en secreto, que tú tienes que guardar en secreto también, que no se lo tienes que revelar, pero ni a tu pareja. Porque ni de la que duerme, o el que duerme a tu lado te debes de confiar. Sí, miren qué increíble eso. Porque nadie, si tú no guardas una cosa en tu corazón, nadie lo va a guardar. Y si Dios a ti te ha dado algo, tiene que permanecer ahí contigo, en secreto. Y que tú solo lo puedas discutir con el mismo Dios cuando estés en secreto hablando con Él. Para que esa madurez que te ha dado, que te siga dando, que siga creciendo, para que los dones sigan fluyendo y tú los puedas administrar de la manera más inteligente de la que Dios pueda darte, hasta donde llegue el asunto de tu vida espiritual y el trabajo en la obra del Señor. Amén. Entonces, nosotros debemos de darnos cuenta que Sansón contristó al Santo Espíritu de Dios poco a poco, hasta que verdaderamente el Espíritu Santo de Dios se fue y lo dejó. ¿Qué vamos a esperar en nuestra vida? Si estamos cayendo de a poco, perdiendo todo, y cuando vengamos a darnos cuenta, el Espíritu de Dios nos ha dejado y se nos acaba la unción, el poder que Dios nos ha dado. ¿Qué vamos a hacer? Morir. ¿Sí? Y no una muerte física, es una muerte espiritual. Aunque cuando la ira de Dios cae sobre nosotros, verdaderamente también llega muerte física. Y no esperemos eso. Mejor, sigamos pidiéndole al Señor que nos dé la sabiduría, la inteligencia para administrar bien los dones y talentos que ha puesto en nuestras vidas. Y no se las dejemos a las Dalilas, al enemigo en este caso, que solo quiere destruir nuestras vidas. Así que, amados en el Señor, esto es lo que el Señor me ha dado para ustedes en este día. Espero que el Señor pues hable a nuestras vidas y nos ayude a madurar, a obtener lo que verdaderamente Dios quiere de nuestras vidas. En estos tiempos que son malos, hay que considerar que los dones y los talentos que Dios nos ha dado
No dejemos en las manos de los filisteos, que ellos hagan con ellos lo que ellos quieran con nosotros. No, Señor. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Por tanto, démonos nuestro puesto, denos nuestro lugar nosotros mismos. ¿Para qué? Para que seamos vistos con respeto primeramente y que verdaderamente si se acercan a nosotros, que no sean como Dalila, que se acerquen a nosotros porque vean en nosotros que verdaderamente tenemos el Espíritu de Dios y podamos nosotros ser de ayuda para sus vidas, para sus necesidades espirituales. Para eso Dios nos ha mandado. Amén. Y que no comencemos la obra, ¿verdad? Una obra que Dios ha puesto en nuestras manos, cualquier ministerio, cualquier situación que Él ha puesto, una responsabilidad, que no solo la dejemos comenzada como la dejó Sansón, que Dios nos permita que la terminemos mientras vivamos, que podamos permanecer en ella, siempre con el Espíritu de Dios dentro de nosotros, dándonos ese poder, dándonos esa unción para vencer cada día los dardos del enemigo. Así que, amados en el Señor, vamos a orar. Y hasta aquí me ha ido el Señor con ustedes. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te bendice mi alma en esta hora. Te doy gracias, Padre, porque tu palabra no retorna atrás vacía y sé que tocará más de algún alma, Señor. Gracias yo te doy por ello, Padre. Te bendice mi alma. Bendice cada vida, cada ser, Señor. Cada hermano, cada hermana, Señor, que no se dejen vencer por Dalila. Que sigan permaneciendo, Señor amado, en esa integridad y fidelidad contigo. Que sigan madurando y creciendo, Padre, para que puedan administrar bien todos los dones y talentos que tú has puesto en sus manos. Padre, te doy gracias por mi vida. Sígueme usando, Señor. Mi vida es tuya. Señor, toca aquel corazón que aún no se ha entregado a Cristo. Háblale a su vida, Señor. Tócalo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te doy por esas vidas, por esas almas, Padre Santo, que serán, Señor, vivificadas por medio de esta palabra. Serán tocadas. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Mi alma te bendice. Aleluya. Amén y amén. Bueno, mis amados, esto ha sido todo por hoy. Hermana Aura en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones, ya lo saben. Hay que cuidar todo lo que Dios nos ha puesto. El tema fue: ¿cuántas trenzas te han cortado los filisteos? En el libro de los Jueces 16 y verso 20. La paz del Señor Jesucristo quede en sus corazones. Será hasta la próxima oportunidad. Dios me los bendiga.